Listo, muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien, gracias por haber aceptado esta invitación, acá nos está acompañando Diego, Elbra Ponte, John, Juan Francia, hola Juan, ¿cómo estás? Tiempo sin saludarte, Julia, Lida, Luz Adriana, Luz Mila, María Cortés, Nancy Orozco, Rodrigo Ramírez, Andrés, Beatriz y Mónica. A todos muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Hoy vamos a tener una invitada de lujo, docente de la escuela Living, y que les va a hablar de algo muy interesante, que es la lúdica y la didáctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahorita Julie les va a contar un poco de todas las cosas que ha estudiado, está más preparada que un cumis, y les va a contar por qué está acá, para qué está acá, y les va a dar una información muy interesante para que la puedan aplicar. Y creo que ahorita en algo muy interesante, que es lo que están viviendo muchos de ustedes en sus hogares, con sus familias, con sus hijos o familiares cercanos que están en todo este tema de la educación, y ustedes ya están en un papel muchísimo más activo en estos procesos. Entonces, Yuri es experta en estos temas y bueno, no le quiero quitar más tiempo, Yuri. Toda la sala ya es toda tuya. Si quieres, pones en modo presentación para que se vea más grande. Yuri, una pregunta. ¿Quieres que las personas, en la medida que vayan teniendo preguntas, te las vayan haciendo inmediatamente o que nos las vayan escribiendo en Sí, el sí. chat? Ok, No, perfecto. Entonces, vamos dinamizando. perfecto. Entonces, para todos, si quieren, nos van escribiendo las preguntas o abren sus micrófonos y sus cámaras, nos saludamos, nos vemos y van haciendo las preguntas. Todo lo que a ustedes les inquiete, todo lo que quieran saber, se lo pueden ir preguntando a Yuri acerca de este tema tan interesante que nos atañe a todos. Entonces, bueno, Yuri, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y bueno, la audiencia es tuya. Bueno, primero, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? La S me puede saludarlos y agradecerles que estén esta noche con nosotros. Y bueno, parte como de este ejercicio surgió también porque venimos hablando mucho como del tema de bueno, ¿y cómo hago más dinámico, más agradable el ejercicio de que el otro me escuche, de que el otro me oiga, de que el otro me entienda? Ahora que estamos en casa practicando el ejercicio de ser profesores y acompañantes de nuestros hijos en el tema educativo, pues nos surgen a veces restricciones emocionales y nuestro carácter ahí se ve como expuesto, ¿no? Entonces, pues primero, como decirles, pues el hecho de que yo esté aquí y hablando de lúdica y didáctica se basa prácticamente en mi experiencia como profesional. Soy licenciada en artes y a partir de mi profesión empecé a indagar un poco más en el área de la pedagogía y en el área pues de la clínica, y entonces empecé a hacer unos estudios y eso me llevó a lo que soy hoy ahora, o a mi experiencia o mi experticia frente al tema que les voy a exponer hoy. Hasta ahora, no sé, alguna pregunta, algún comentario. ¿Vamos bien? Yuri, si se escucha muy bien, Yuri, pero por favor, para que lo amplíes, lo pongas en modo presentación. Vale, listo. ¿Ahí? ¿Sí? Aún no, pues debe estar cargando. ¿Cargando? ¿Sí? Ahí va, Listo. nuestro Ahora tema. sí. ¿Listo? Listo. Entonces hoy vamos a hablar de lúdica y didáctica. ¿Listo? No lo vamos a enfocar tanto en el tema escolar, sino en el ámbito de enseñanza y aprendizaje. Vamos a sacar un poquito del aula o de la clase y lo vamos a pasar más bien por todos nuestros procesos de aprendizaje, ¿cierto? Que finalmente somos seres de aprendizaje continuo. Por aquí estaba pues como lo que les estaba contando ahorita, como parte
de lo que he estudiado y que me permite pues estar aquí en este momento compartiéndoles. Y vamos a pasar a la próxima, pues como ya en materia. Listo. Ahí que ven, yo traté de hacerles ahí como muy visual el tema, como que vieran qué les parece ahí la imagen, qué ven, qué creen que hay ahí comprometido. Alguien que me explique un poquito qué ve en la imagen, qué le motiva. Voy a ver el chat, a ver. Uli, en el chat están escribiendo. Sí, Luz Adriana nos dice la razón y el corazón, cerebro y emociones. Listo. Cerebro y emociones. Muy bien. ¿Quién le podría dar otro nombre al cerebro y a las emociones? Ya saben que pueden abrir el micrófono, sus cámaras para que los Aprendizaje emocional, veamos. Dieguito, gracias. Aprendizaje emocional, muy bien. Listo, razón y corazón, cerebro, emociones. Muy bien, entonces por ahí vamos. Cerebro, cuando le damos, lo significamos y lo resignificamos, le podemos dar el significado de razón. ¿Qué más le podríamos dar al cerebro como significado? ¿Qué más le podemos poner? Así otra palabra que tengamos por ahí. Razonamiento, pasión, muy bien. Mente, muy bien. ¿Qué más le podemos poner? Lógica, perfecto. Conocimiento, muy bien. Muy bien. Entonces, si empezamos a leernos, nos damos cuenta que, por ejemplo, al cerebro como tal le tenemos muchísimos nombres, ¿no? Y lo significamos de muchísimas formas, ¿cierto? Ahora, como por ejemplo, estamos hablando del cerebro, ahora hablemos, por ejemplo, de la imagen rojita. ¿Qué forma tiene? ¿Con qué forma la conocemos? La línea. No, por ejemplo, los rojitos rellenito, ¿cómo lo conocemos, por ejemplo? Por lo regular, ¿cómo le llamamos? Sentir, sentimiento, corazón. Corazón. ¿La figura es el símbolo del qué? Del amor. Exacto. Del corazón. Dibujamos un corazón y ese corazón lo simbolizamos como ¿qué? Por aquí escribió Juan. Amor. ¿Cómo más le decimos? Por acá Diego nos dice emoción, Luz Adriana nos dice pasión. Kenny nos dice sentimientos, Beatriz nos dice sentimientos, Juan Francia nos dice motor, capaz de movernos. ¿Es a mí o a todos se les cayó la transmisión de Yuri? Buenas noches. Buenas noches. Yo lo tomo como vibrar en ese aprendizaje desde el afecto, desde el amor. Muchas gracias, Luzmila. Le vamos a dar unos segunditos a Yuri que se le desconectó, se le cayó de pronto la transmisión, el tema del internet. Hasta ahora muchas personas están conectadas y seguramente se le cayó la transmisión. Entonces ya se debe estar conectando nuevamente.
Es que está como aprendiendo problemas, mira. No me puede, yo no he podido conectarme ni ingresar. Gabriel, ahí ya estás conectado, solamente que Yuri se le acaba de caer la comunicación, ya se está conectando, acá ya me está escribiendo que nuevamente se está conectando. No hay problema, tranquilo. Gracias. Hola Cata, ¿cómo estás? Nos podemos ir saludando, si quieren podemos vernos, pueden prender sus cámaras, sus micrófonos y vamos charlando. Hola Luzmila, ¿cómo estás? Tienes cerrado el micrófono. Juli, Hola, también Julián, buenas noches. Hola. también a invitarlos Mira, a ¿cómo estás? todos que monten sus webinars y que sigamos compartiendo este momento como escuela para seguir creciendo. Sí, esa es la idea. Ya Catalina en estos días a toda la comunidad, a todos los estudiantes y todos los exalumnos de la escuela les envió la invitación para que puedan empezar a presentar y mandarnos una prueba para los webinars y para que se animen a contar ese conocimiento especializado que cada uno de ustedes tiene, que se lo pueda entregar a todas las personas que nos conocen de la escuela, a las personas que nos rodean, porque son conocimientos muy interesantes que nos pueden ayudar bastante. Digamos como la temática que estamos manejando hoy. Esa temática del día de hoy es muy interesante porque muchos de ustedes están viviendo situaciones con sus familias. Muchos de ustedes me imagino que en los que tienen hijos los están teniendo que acompañar mientras los docentes a distancia les entregan una información y hay que tener algo muy en cuenta y es que todo esto sucedió intempestivamente. Ustedes no estaban preparados como padres, sus hijos no estaban preparados para hacer estas actividades y los docentes tampoco, ni los colegios. Entonces ellos han tenido que tratar de mantener la normalidad, más el tema de tratar de ir gestionando para poderles entregar la información de la mejor manera. O sea, ninguna de las partes creo que está en una comodidad plena. Es un nuevo escenario, es una nueva práctica. Entonces, el hecho de esta temática que está trabajando el día de hoy, Yuri, les va a dar herramientas muy interesantes para que ustedes le puedan entregar todo esto a sus hijos, a las personas que se están formando. ¿Cómo? ¿Alguien nos habló? De que acá le estoy escribiendo a Yuri qué sucedió. Ahí si quieres, Cata, les puedes ir contando. Yo voy a ir llamando a Yuri a ver si le puedo ayudar con algo. Sí, dale de una. Entonces, bueno, les quiero contar que ya en la escuela hay más de 300 egresados y bueno, llegó la hora de hacer la comunidad, de que sigamos creciendo. Aquí hay personas con demasiado conocimiento que nos lo pueden entregar, que podemos seguir haciendo escuela, conformando grupos de estudio, bueno, y los que quieran y tengan la capacidad en este momento de hacer webinar y compartir conocimiento, perfecto, y los que no se sientan todavía capacitados, la escuela también los puede acompañar para poder que monten sus webinars con los temas. Es un tema que estamos contenidos, somos un grupo cerrado, estamos solamente personas que hemos tenido contacto con la escuela, entonces pues la invitación es a que todos se animen a empezar a ejercer, a mostrar sus talentos. Me caí, me repelé. Perdón. Qué pena con ustedes. Estas son cosas que suceden y que espero que entendamos hoy con la lúdica y la didáctica. Bueno, entonces les seguía hablando. Entonces resulta y pasa que nosotros tenemos la razón y la emoción y muchas veces resultamos diciendo que resultamos ser más racionales que emocionales y le empezamos a dar mayor fuerza a un ejercicio más que al otro. Entonces empezamos a decir, no, es que yo soy muy racional. Otra persona empieza a decirse, a significarse, no, es que yo soy muy emocional, ¿no? Y a medida que vamos hablándonos y ratificándonos en esos lenguajes, pues nos vamos comprometiendo con ellos, ¿sí? ¿Qué
dice Sonia Williams, que dice, por ejemplo, Irma Marín, que son pedagogos, neuropsicólogos, neuropedagogos de estos tiempos, nos dicen, no es posible concebir el ejercicio de la razón sin la emoción, porque finalmente la razón es la emoción pura. Entonces, si yo me significo en la razón, tengo que entenderme como que mis emociones las estoy significando. ¿De qué manera? Pues cuando hablamos de racional sería como empezar a darle como ubicación a cada emoción y ser muy didacta en la manera en que lo hago. Entonces, ahí es que empezamos a implementar el ejercicio de la lúdica y la didáctica. Les voy a mostrar, voy a invitarlos a pantalla, ojalá no me saque. Los voy a invitar a pantalla, aquí, para que podamos ver el concepto de enseñanza-aprendizaje o cómo lo construimos a nivel teórico. Entonces, hablamos que la enseñanza es la transmisión de conocimientos, valores, ideas entre personas. Entonces, la enseñanza se da sola. ¿Ustedes qué creen? ¿Yo puedo aprender solo? ¿Ustedes qué creen? Desde su experiencia, ¿qué piensan? ¿Yo puedo aprender solo? Sí. Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más Cata, ¿tú me puedes ayudar con la lectura de los chats, por favor? Para no salirme de pantalla. Gracias. Listo, dale, yo leo. Ok, hay alguien que está escribiendo. ¿Me puedes leer? A ver. ¿Que nos participan? Necesitas de ejemplos, dice Adriana Loaiza. Ok, necesitas de ejemplo. Bueno. Nos dicen que necesitamos de ejemplo y que podemos aprender solos. ¿Qué más? Dice Aurorita. Juan Francia. Sí, pero en la interacción con otros seres humanos se fortalece el aprendizaje. Ah, muy bonita esa palabra, se fortalece. Listo, muy bien. Diego Alfonso dice, se aprende en la interacción social. Ok. John J. dice, puede uno ser autodidacta y aprender solo con disciplina. Ok. Nosotros, Entonces, hola, señora. hola. Ahorita, te escuchamos. Mira, todos nosotros necesitamos siempre un maestro. Es en mi experiencia, ¿no? Obvio, Sí. podemos aprender solos si tenemos dedicación, pero siempre vamos a estar necesitando un maestro. De hecho, estamos aquí y somos alumnos y maestros porque estamos haciendo nuestros aprendizajes, ¿ok? Entonces, el interactuar es súper importante, súper importante, pienso, en mi aprendizaje. Muchas gracias, Aurorita. ¿Alguien más? Sí, aquí hay otra persona. Kenny dice, se puede aprender solo, pero con la ayuda de los demás podemos tener mayor conocimientos. Entonces, a eso que los compañeros nos compartieron, nos dijeron que uno aprendía con el otro o significaba más con el otro, entonces a eso se le da un nombre que se llama enseñanzas o aprendizajes significativos. ¿Qué quiere decir? Que hay un otro que me enseña, hay un otro que comparte ese aprendizaje. Como dice Julita, hay un otro que me viene a enseñar, pero si bien está dicho, nosotros también aprendemos solos. ¿Aprendemos solos cómo? ¿Partiendo de qué? ¿Qué podríamos utilizar para aprender? Pues la conciencia. No. La conciencia se alimenta, podría decirse, pero ¿cómo adquiero yo ese aprendizaje? Desde las experiencias. Ok, pero ¿por dónde pasan? La praxis. ¿Por dónde creen que pasan? Por el cuerpo. Exacto, por nuestros sentidos, muy bien. Y entonces, ¿cómo aprendemos a nivel de los sentidos?
¿Quién, por ejemplo, me puede decir cómo cree que aprende mejor? Alguien que me pueda decir, ¿cómo creo que aprendo mejor? Pues Alguien desde su experiencia. claro, entre más Desde, Por medio de la experiencia de hacer, del hacer. Hacer, ok, hacer. Cuando tú hablas de hacer, ¿qué sentido estás involucrando? Pues el kinestésico. hacer, poder trabajarlo. Tocar, exacto, muy bien, tocar. ¿Quién otra persona tiene, quién me puede decir sobre otra experiencia de aprendizaje? ¿Quién más? ¿Cómo lo capta? ¿Cómo siente que lo capta bien? Pues yo pienso que entre más sentidos se involucren, más aprendizaje o más se interioriza el aprendizaje. Cata, te me adelantaste un poquito, pero sí, ya vamos a retomar eso que me dices, pero sí, tienes toda la razón. Pero digamos que sin adelantarnos un poquito con el de Cata, tenemos primero que identificar cuál es nuestra manera de aprender. Alguno lo tiene significado, cree que lo desconoce, o algunos dicen, bueno, yo siento o creo, ¿cómo la ven? O ya a medida pues de las experiencias, como estamos hablando, alguien me puede decir, mira, es que Yuri, yo tengo clarísimo que yo aprendo así. ¿Alguien nos puede regalar, por ejemplo, su Adriana intervención? Loaiza nos dice lo que pensamos e imaginamos. Y Mónica Rodríguez nos dice el aprendizaje vicario. Muy bien. ¿Qué más? Por ejemplo, alguien que me diga, mira, Yuri, es que yo siento que si, voy a dar un ejemplo, a ver, como si nos va bien así. Yuri, es que yo siento que si yo no leo las cosas, no me las aprendo, no las entiendo, no las paso por mí. O Yuri, yo siento que si yo no hablo sola, o si no me hablo las cosas, o si no las leo en voz alta, pues no, siento que no las aprendo. ¿A alguno le pasa algo parecido? Bueno, Yuri, a mí, Señora. yo soy muy auditiva, de hecho yo bajo muchos audiolibros, siempre estoy haciéndolo, ¿cierto? Pero tengo algo que tengo que estar escribiendo, o sea, escucho y escribo, ¿ves? Muy bien. No sé, es algo bien lindo. Pero esa experiencia es algo de lo que habla ya Catalina, ¿cierto? Ya estás involucrando todos los sentidos. Pero la experiencia tiene que pasar por un sentido mayor en particular. Y eso es una habilidad que tenemos los seres humanos. Y como cada ser humano es diferente al otro, unos tenemos unas capacidades diferentes a las otras. Entonces, a algunos se nos da más fácil el hacer. Por ejemplo, hay muchas cosas que dicen, hágale que yo veo y yo viéndolo a usted yo aprendo. Y el otro se involucra y hace y usted va a ver y le resulta, ¿cierto? Y entonces usted dice, ve, pero y este no tiene la teoría, y este no asistió, y este no vio, y este no. Pero en la práctica, en el hacer, él aprendió. Entonces, ese sentido lo tiene mucho más desarrollado. ¿Quién? Él. Yo, por ejemplo, puedo decir, yo tengo que hacer muy parecido en el sentido de Julia Aurora. Yo tengo que escuchar y tengo que pasar de lo auditivo a lo escrito. Tengo que pasar al hacer. Entonces, a mí me van diciendo y yo voy escribiendo, y en el sentido no puede ser que escriba, puede que yo vaya y dibuje una florecita, un muñequito, pero a mí me está pasando el conocimiento a través del oído. ¿Qué pasa? Que ya me empiezo a involucrar, entonces yo sé que tengo que mirar, tengo que mirar atentamente para poder que todos mis sentidos se involucren y el aprendizaje sea mayor, ¿cierto? Mayor no podría ser la palabra, el aprendizaje sea mejor adoptado y apropiado, ¿sí? Mejor adoptado y apropiado, no mejor, sino que lo puedo adoptar de mejor manera, ¿vale? Entonces, enseñanza es todo aquello que se transmite. Puede que pase por el otro, puede que me lo enseñe mi mamá, puede que lo vea del vecino, puede que lo vea de mis hermanos, puede que lo aprenda en la escuela, puede que me lo enseñe la profesora, o puede que simplemente yo en un lugar lo esté observando, o puede que mi cuerpo me esté diciendo, haz, prueba, intenta, y voy y lo intento, lo hago, y va a través de la experiencia aprendo.
¿cierto? Entonces, la enseñanza no parte solamente de un otro, de alguien que uno dice que tiene el conocimiento. Hay personas que tienen experticia y saberes en ciertos temas, en ciertas cosas, pero no el conocimiento completo y complejo de todo. Entonces, cuando Julia Aurora nos compartía ahorita, maestros somos todos, yo comparto eso, maestros somos todos, de todos aprendemos, de todos conocemos algo, de todos adquirimos una experiencia, de todos recogemos algo, entonces todos en alguna forma le enseñamos al otro y de alguna manera aprendemos del otro, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de enseñanza, es todo esto que recogemos del mundo, todo esto que a partir de las experiencias y de nuestros sentidos acogemos. Entonces, viéndolo así, el aprendizaje es lo que adquirimos, procesamos y entendemos. ¿Para qué? Para después aplicar esa información que adquirimos, ¿sí? Entonces, la relación enseñanza-aprendizaje está miren, así, no se da una sin la otra. Yo no puedo hablar de enseñanza sin hablar de aprendizaje, ¿no? Siempre estamos en ese ejercicio, siempre. Siempre estamos en el ejercicio de que yo conozco algo, acojo un conocimiento, una experiencia, un saber, y ese saber me da un aprendizaje, ¿vale? Vamos entonces, ¿algún aporte hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Nos queda claro el concepto? Sí, Yuri, de acuerdo a lo que tú dices y yo he leído, eso sería el aprendizaje vicario. Uno mira y ve qué es lo que se está haciendo la otra persona y uno se apropia de ese hacer y ahí adquirió un nuevo conocimiento. Sí, ahí es cuando se les van dando líneas a los aprendizajes y se les van dando significados. Yo estoy intentando que lo signifiquemos y lo resignifiquemos en su propio saber, o sea, en un todo, ¿vale? Pero sí, lo que tú dices es así. Esa es una forma de significar el aprendizaje y se trabaja de esa manera, sobre todo en las ciencias de la salud y en las ciencias de la salud mental, para ubicar a los estudiantes dentro de los procesos de acompañamiento, ¿sí? En el estado de terapia o de acompañamiento pedagógico, ¿vale? Yuri, pero para yo poder Mira. aprender del otro, no tengo primero que reconocer que él es un maestro o que tiene algo para enseñarme. Perfectamente válido, el cuerpo debe pasar por eso. Cuando nosotros empezamos a repeler al otro, ya esos son preconceptos que tenemos, pero esos son basados en nuestra crianza, por ejemplo, no en el tema del conocimiento ni del entendimiento. ¿Me hago entender, Catalina? Ah, ok, sí, ya te ¿Me hago entendí. entender? ¿Sí me hago Sí, sí, entender? sí, sí. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Llega la profe de español y la profe de español es una persona morena y llega al salón y resulta y pasa que en mi concepto a mí no me gustan las personas morenas. Me molestan, no sé, me crea malestar. Esa persona puede tener un conocimiento grandísimo y el solo hecho de que yo ya tengo unos preconceptos basados en mi cultura, mi pensamiento y mis emociones o mis creencias limitantes, me hacen rechazar lo que venga de esa persona, pero no quiere decir que esa persona no tenga para enseñarme. De todos hay aprendizaje, de todo hay aprendizaje. ¿Sí? ¿Me expliqué mejor con el ejemplo, Cata? Sí, o sea, no es del otro, sino ya son temas míos. Sí, exacto. Pero la enseñanza, decir la palabra enseñanza, devenga de su significado mismo. O sea, uno puede aprender de todo lo que le rodea. Uno va por medio de la observación, por medio de la escucha, por medio del tacto, por medio de los sabores,
¿no? Puede aprender. Ya que una persona venga y te lo enseñe, te diga cómo hacerlo y tú no lo quieras recibir o no te parezca o lo dudes, ya es algo tuyo, no es del otro, no es del medio del aprendizaje, ¿sí? Los leo. Cata, es que veo que están escribiendo mucho. Bueno, no sé si a mí no me está llegando tan rápido, pero dice, yo aprendo fácil, pero reconozco. Julio, Se le o fue la tú lo doble lees K. más rápido. Sí, mira, acá Olga Gaviria nos Bueno, por dice, yo favor. aprendo muy fácil, pero reconozco que en mi labor como coach uso tantos sentidos como sea posible. Sonia Rubio nos dice, como aprendizaje vicario, y Juan Francia nos dice, barreras de aprendizaje, mis paradigmas limitan mi aprendizaje. Muchísimas gracias. Entonces ahí vamos conformándonos en la conversación. Tengo que decir que comparto mucho lo que acabas de decir y es parte de lo que estaba comentando a Cata. Bueno, entonces, siendo así, ya la idea era que tuviéramos claro el concepto de enseñanza-aprendizaje, de dónde venga, por qué venga, y pues todos estos conceptos, la mayoría que estamos aquí, pues ya los hemos estudiado, y si no, pues cuéntenme si saben y conocen algo de pronto de la historia de dónde venimos, ¿cierto? De los pensadores grandes. ¿Alguno conoce uno o ha escuchado de alguno? De pronto donde viene nuestra historia o nuestra información de letras, de ciencia. Bueno, dentro de eso tenemos algunos pedagogos que han llegado a aportarnos desde esa enseñanza. Juan Amos, Vygotsky, Jean-Pierre Rousseau. Piaget, Rousseau, Ajá. Kant, Marx, Kant, ¿cierto? sí. Sí, Si nos vamos más grandes atrás, estamos pensadores. claro, si estamos más atrás, vamos con Aristóteles, con Sócrates, ¿cierto? Y empezamos como con los padres de todo este ejercicio del aprendizaje, la enseñanza, la educación y la formación finalmente. Pero entonces, la idea de este concepto es que apliquemos el concepto que hoy les traigo, es que la enseñanza del aprendizaje no solamente se da en un ambiente formal y académico, se da en todos los espacios de nuestra vida, ¿sí? Se da en todo y en cada momento, desde que inclusive estamos en el vientre materno, empezamos a adquirir aprendizajes. ¿Por medio de qué? De nuestras sensaciones, ¿no? Y cuando hablamos de sensaciones ya involucramos nuestros ¿qué? Nuestros sentidos, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Gracias. Entonces, listo, ahora vamos a hablar. Les voy a mostrar entonces, vamos a compartir entonces en pantalla, ¿listo? Lo que en el concepto construí, lúdica, ¿listo? ¿Ahí la vemos? Sí, ahí ya está en lúdica. Okay. Listo. Entonces, en el concepto, ya, mi experiencia y lo que he construido, para mí, la lúdica, porque la idea es que nos quede muy bien claro lo que es la lúdica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la lúdica es más bien una condición que se da mediante una situación u oportunidad. Es una disposición del sujeto. Cuando hablo del sujeto, hablo del ser. Lo traslado a la persona. ¿Sí? ¿Frente a qué? Frente a su vida, frente a su cotidianidad, frente a su quehacer, frente a cómo vive. Además de esto, es la forma en que se relaciona con sus espacios cotidianos. ¿Con cuáles espacios? Pues con los espacios que le producen placer, satisfacción, con los que él acompaña de distensión o de relajación, a manera de relajarse, de disfrutar, ¿cierto? ¿Cómo se simbolizan este tipo de situaciones? ¿O cómo entiendo yo la lúdica? ¿O cómo siento que la estoy aplicando? ¿O la estoy viviendo?
pues cuando una persona tiene un buen sentido del humor, es esa persona agradable que llega y siempre tiene un comentario chistoso o el comentario jocoso, o esa persona chévere que siempre llega a alegrarnos los espacios, ¿sí? Esta persona que a través de las artes también se expresa. Estos seres creativos que les encanta el tema de bailar, de pintar, de nadar, de cantar, ahí es donde se expresa la lúdica del ser, donde el sujeto se ve involucrado, ¿sí? ¿Y cómo producimos nosotros ese placer, ese bienestar de la lúdica? ¿Cierto? Pues a través de la recompensa gratificante, de la sensación de satisfacción, ¿no? O del placer, como bien se llama. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Qué piensan ustedes del concepto que construí? Pues importante porque las estrategias que ofrezca el docente o quien esté enseñando motiva y da, como lo decías, placer a recibir, a recepcionar todo ese conocimiento. Entonces es algo muy bonito porque permite una gran motivación. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Cómo creemos que entonces la lúdica está en nuestras vidas? La lúdica Sí. genera interés, y si vamos a aprender algo nuevo, pues ayuda en ese proceso para que la persona pueda estar atenta a lo que está conociendo nuevo y también poder hacer ese proceso de una forma más natural, más tranquila. Mira, eso que acabas de decir es súper importante. Acabas de decir natural y tranquila, ¿cierto? Sí. Ok, Sonia. La lúdica, como bien se decía en el texto, la lúdica es inherente al ser, al sujeto. La lúdica tiene que estar instaurada en ti. ¿Sí me hago entender? Sí. La lúdica no es algo que tú llegas y coges el cuaderno y dices, ¡ay! Abramos el cuaderno y van a haber súper ejercicios chéveres donde tú te vas a divertir. No, la lúdica parte ¿de quién? Del sujeto, de la persona. Sí. De la persona. Está Entonces, adquiriendo y de la persona que lo está estableciendo también, el que lo está, exacto, el que lo está brindando. Muy bien, Sonia, gracias. Gracias por la palabra. Cuando disfrutamos, cuando disfrutamos lo que estamos aprendiendo. ¿Será cuando disfrutamos lo que estamos aprendiendo? Exacto. Como la lúdica es la condición de placer, si tú haces un proceso lúdico, o sea, un proceso placentero, seguramente al disfrutarlo, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, ¿a ustedes qué les pasa cuando disfrutan algo? O sea, pasémoslo por nosotros. Hablemos de la lúdica a través de nosotros. Cuando yo estoy disfrutando algo o algo me parece chévere, rico, sabroso o sus sinónimos, ¿qué pasa conmigo? ¿Quién me regala ahí? Nos gozamos el espacio, nos parece acogedor, queremos volver otra vez a estar en ese espacio con esas personas y pues hay como esa, esa motivación y esos deseos de aprendizaje. Exacto. Hay recordación, ¿cierto? Nos queda más presente, sí. Hay recordación, pero una recordación en gozo, o sea, en placer, rico, no una recordación en malestar. Señor. Yuri, buenas noches. Buenas noches a todos. Lo que pasa es que yo creo que la lúdica también es una forma de llegar al otro, de comprender sus emociones, de saber interpretar la forma como está aprendiendo, cómo resignifica el mundo. Es como una forma de reconocer las emociones de la persona que está frente a nosotros. Muchísimas gracias, Diego. Sí, señor, muchísimas gracias. Por ejemplo, Dieguito, que nos acaba de hacer el comentario, él es profesor universitario.
Entonces, imagínense lo importante de significar y de crear espacios lúdicos para estos muchachos. Es complejo inclusive llevarlos a la participación. Y qué más importante que invitar al otro a ven, ¿tú qué deseas? ¿Cómo te sientes bien? ¿Qué te gusta? ¿Qué te genera bienestar? Cuando hablo de placer, porque lo voy a nombrar mucho, hablo del placer de bienestar, de gozo, de satisfacción, ¿sí? ¿Vale? Claro que el placer sexual también está muy inherente a la lúdica, ¿no? Es una de las palabras bien significativas de la lúdica y de los donde empezó, donde empezó el estudio de la lúdica, para que anoten ahí como tips. Si quieren. En la vida real, sí, pues dependiendo lo que la gente haya elegido de acá. Entonces ahí les decimos, te tenemos un súper adicional. Te vas en un vuelo desde Bucaramanga, si quieres, te vas desde Bucaramanga hasta Santa Marta. Sí. O si quieres, te regresas a Bogotá. Bueno, tomas con nosotros el circuito de la costa Caribe, en los ritmos de la costa Caribe. Entonces, si no, tomas el circuito de la zona cafetera. Les ruego me perdone. Bueno, entonces nosotros en el Cañón estamos a 1 hora de Bucaramanga. ¿Qué pasó? Ok, este pedazo se me entrecortó. ¿A todos se nos entrecortó? Sí, un audio. Una interferencia, se escucha algo de unos viajes. Al parecer hay un micrófono abierto, quizás hay un micrófono abierto. Sí, yo creo que nos está dando un ejemplo de lúdica. Sí, a ver, entonces démonos el espacio. ¿Quién estaba con la palabra para que podamos terminar la idea? Para pasar a Julia Aurora, que nos tenía la manito levantada. Ahí nos quedamos. O avanzamos para aprovechar el tema. Sí, exacto. Julia Aurora. Julita. Hermosa. Señora. Estaba pensando en algo aquí Dime. y el concepto sobre lúdica y tú decías que cómo se siente uno, cómo se siente la persona cuando está en un lugar donde le agrada, ¿cierto? Haciendo cosas que le agradan, ¿cierto? Sí. Y es una emoción tan bonita porque yo creo que empieza el cuerpo a vibrar diferente y entonces tus ojos empiezan a brillar. Y hablabas, el profe hablaba ahorita de cómo se transmitían los conocimientos y cómo hacía que su grupo pues estuviera bien chévere recibiendo pues la clase. Allí yo tengo algo, no sé si será el momento para hacer esta pregunta, porque muchas veces nosotros estamos pasando por una emoción fuerte, por muy educadores que somos y estamos allí como con la cara del payaso. Entonces, ¿cómo se puede trabajar esa parte, Yuri? O sea, cuando yo voy, yo todo el tiempo no puedo estar alegre, ¿cierto? Y yo conozco personas, de hecho, que tratan de estar todo el tiempo alegre, pero realmente uno indaga en su interior y estamos mal. Obvio, todo el mundo estamos mal, todo el mundo tenemos goteras y diario estamos tapando una a otra, porque en esa es la transformación del ser, ¿no es cierto? En esa nos la pasamos, aprendiendo y desaprendiendo. ¿Cómo se hace allí, Yuri? Digamos, Okay, ¿qué hacer con una persona que digamos, pasa por estas situaciones? Porque es que, mira, nosotros tenemos algo y creo que nos pasa y por eso yo digo, siempre estamos trabajando en nosotros, es que realmente a veces no nos conocemos, a veces no somos realmente honestos con nosotros mismos y vamos dando lo que no tenemos. Ahí está, Julita, honestidad. Ahí está, bueno, yo les voy a iluminar como este espacio, esta pregunta de Julita con un ejemplo personal, ¿ok? Yo trabajo con niños, en su mayoría, trabajo con niños y pues la mayor parte del tiempo me divierto mucho, me lo gozo.
Y así tenga circunstancias a veces complejas o tenga situaciones difíciles, el estar con ellos a mí eso me calma, me crea un bienestar que ustedes no se imaginan. Pero hay momentos en que obviamente mi emoción me puede más, ¿cierto? Entonces me permito, como bien lo dijo Julia ahora en su intervención al final, me permito ser honesta, ¿cierto? Y pues le puedo decir a mi clase, le puedo decir a mi chiquis con el que estoy trabajando en ese momento, mira, hoy me siento un poco mal, hoy no estoy como tan bien, ¿qué te parece si en vez de, no sé, de brincar, saltar, correr, hacemos este y este ejercicio? ¿Cierto? Entonces, cuando la lúdica habla de que es una condición del ser que conecta, precisamente hablamos del ejercicio de ser honesto con la emoción que estamos transmitiendo. ¿Por qué? Porque si yo no soy honesto en la emoción que quiero transmitir, pues ¿qué voy a recibir del otro? ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes creen si yo llego diciéndoles, no, es que yo estoy muy feliz, pero con un lenguaje corporal, por ejemplo, como este, mis alumnos o el otro me va a entender que sí estoy feliz o me va a leer que estoy feliz? O si en algún momento yo llego y les digo, sí, claro, brinquen, salten, háganle, y estoy aquí con mi cara amargada y, ay, por favor, hagan silencio porque gritan tanto. Cuando les había dicho, sí, hablen, griten, no me interesa porque estoy ocupado de mí mismo. Pero el mí mismo no crea una condición lúdica. El mí mismo es permitirme acompañarme con el otro, ¿no? Entonces debo permitirme conversarlo con el otro, ¿vale? Conversarlo. No siempre, inclusive como terapeuta, no siempre estoy en mi modo on de bienestar. No, también estoy mal, como todos. Y me permito decirle, mira, no, hoy yo tuve una situación compleja, vamos a trabajarlo así, me vas diciendo si te vas sintiendo cómoda. Así, bueno, en el ejercicio nos vamos dando permiso y nos vamos trabajando y ahí va fluyendo la situación, ¿sí? Pero recuérdense que la lúdica habla de acciones simbólicas también. Yo soy la que me permito junto con el otro de darle esos momentos simbólicos de cómo lo voy a trabajar, cómo me voy a permitir hacer que ese momento, ese espacio sea placentero, sea bueno, sea rico, ¿va? Eso es la lúdica, para que lo entendamos bien. Por eso se le da ese nombre. La lúdica debe generar momentos placenteros y momentos beneficiosos, ¿sí? En un sentir, por eso se le habla a los profesores o a todos los que de alguna manera trabajamos con personas, es decirle, vea, cree espacios lúdicos, espacios placenteros, espacios buenos, ricos, espacios agradables para el otro, ¿no? Por eso invitamos a las personas a que si tienen una reunión en una junta de trabajo, pues en medio de la junta hagamos el tema de la mesa redonda. ¿Alguno de ustedes sabe el significado de la mesa redonda en una sala de juntas? Porque ya no es aquí la silla y allá las otras sillas. ¿Nos podría regalar de pronto alguien si lo conoce o si sabe? Creo, es para que interactúen todas las personas que están ahí en la junta, que no haya ninguna distracción y tampoco se vaya a tapar a ninguno de los participantes. Ok, muy bien. Hablar de una forma proactiva. Muy bien. ¿A alguien más? Yuri, eso... Señora. Digamos, corta con lo que es la jerarquía, lo que tú decías ahora. Estamos acá, entonces yo tengo el mando. Al estar en círculo... Juli, perdón, Julita. Juli, ¿nos ayudas con el micrófono de...? Gracias. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Julita. Te escuchamos. Entonces, cuando hacemos el círculo, entonces ya no hay jerarquía, ya soy uno más. Ya me integro más, ¿sí? Entonces, ahí está, palabra poderosa, integración, ¿cierto? Entonces, ahí el ejercicio de la lúdica
está en su mayor esplendor. Permito al otro establecerse en beneficio y placer, que se ubique en un momento de placer y de bienestar, que no se sienta cohibido ni en malestar. Ahí, en ese ejercicio, se aplica el concepto de lúdica, ¿no? Ya que en la práctica, la lúdica en esa reunión se dé como que permita al otro conversar, como que el otro se pueda servir de ayudas, que ya vamos para allá, se pueda servir de ayudas y dinamice de otra manera el concepto de la lúdica, que es la actividad como tal, del ejercicio participativo de todos en bienestar. Entonces ahí sí ya estoy hablando de lúdica, de un proceso lúdico en el ejercicio de enseñanza-aprendizaje. ¿Vamos bien? Sí. ¿Listo? Entonces, cuando el profesor, por ejemplo, de canto, como yo meto a los niños a cantar, yo en un momento de mi vida decidí, no, yo me voy a meter a cantar. ¿Cómo es una clase de canto, por ejemplo? Alguien que haya estado. O en una clase de arte, perdón, bueno, para abrir el espectro, en una clase de arte. ¿Cómo es una clase de arte, por ejemplo? ¿Cómo la han vivido los que la han vivido? Para que podamos observar un poquito mejor el concepto de lúdica. Con mucha libertad, con la creatividad de cada uno. ¿Cierto? Te permite, te deja, ¿no? De alguna manera te permite, te deja, ¿no? ¿Cierto? Sí, libre, ser más libre. Sí. Ok. Eso, ok, listo. Entonces ahí estamos hablando de un proceso lúdico, ¿vieron? Listo, ¿alguien más nos puede contar de pronto una experiencia en una clase? ¿Cómo se siente? Lo que pasa, Yuri, que también es que de pronto la lúdica ahí se hace evidente porque se respeta como las capacidades y las competencias que tiene el otro. Entonces es como un diálogo, como una interacción de saberes. Ahí llega todo el mundo con aprendizajes previos y hay como una disposición, una actitud de respeto que lo hace que genera bienestar entre todos los participantes. Como un dejar ser, Dieguito, como yo le permito al otro que sea. Exactamente, sí. ¿Sí? En medio de sus posibilidades, de sus competencias, sus falencias, o sea, lo que sabe, lo que no sabe, está ahí siendo él, auténtico. Muy bien. Y por ejemplo, en este ejercicio que nos estás poniendo, Dieguito, por ejemplo, ¿ustedes cómo se sentirían de pronto en vez de una clase de arte o de baile o de canto, de pronto en una clase de matemática financiera? ¿Cómo ven ahí el tema de la lúdica, por ejemplo? ¿Cómo la sienten? Pues en el caso mío, digamos que no hay unos saberes previos cristalizados. Me imagino que no sería muy placentero para mí, pues estaría como muy cohibido, como escuchando simplemente en silencio. No habría pues como mucha interacción para mí, de mi parte. Pero en el desconocimiento, bueno, voy a dar este ejemplo como magnificando lo anterior con esto. Yo puedo ir a una clase de arte a aprender o sea, con el querer, con la intención, con las ganas. Pero no sé, no tengo ni idea de pintar. Pero simplemente el hecho de saber que es una clase de arte, de pintura, a mí me genera una dinámica diferente, o sea, una tranquilidad diferente. Digo, yo voy a aprender, pero si yo me voy a una clase de matemática financiera, yo voy con otra estructura, voy con otra dinámica, con otro nivel de pensamiento, ¿no? ¿Ustedes cómo la ven? ¿Ustedes se sienten así como igual identificadas que yo y que Diego? ¿O van a una clase de matemática financiera igual o a una clase de arte igual? Pues yo creo que depende mucho de la persona que esté dando la clase también, la forma como la esté generando, porque así mismo conecta a las demás personas con la clase que ella quiere que se conecten, pues lógicamente. Yo vi un ejemplo hace poco de una maestra que era en una clase de matemáticas precisamente y les decía a los niños de una manera tan agradable cómo
multiplicar y cómo restar, que era imposible que algún niño no aprendiera con ese método. Entonces, es la forma como se imparte esa clase la que hace que sea lúdico, ¿no? Yo pienso que el método, ¿no? Que utilice. Muchas gracias, Adriana. Eso es la lúdica. Sí. Muchas gracias, Adriana. Eso es la lúdica, ¿ven? ¿Ven? No es la materia, no es el tema, es la forma en que imparto el tema, es la forma en cómo la voy a trasladar al otro. Ese es el concepto de lúdica que se maneja en enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Si yo le digo a los niños, no, es que vamos a ver matemática financiera y eso es muy difícil, o le digo a alguien, todo el mundo queda aterrado y terrorizado. Pero si yo me voy, utilizo mis herramientas que llamamos para ese ejercicio, unas herramientas aplicadas que sean chéveres, dinámicas, que el espectro de la clase me lo cambien, me lo transformen, me lo vuelvan agradable, me lo vuelvan placentero, me quiten el temor, el nervio, pues yo me atrevo y experimento. ¿Y qué pasa? Aprendo de una manera fácil y tranquila, ¿no? Me doy, me presto para que eso suceda, ¿sí? De eso habla la lúdica. Del espacio de esparcimiento, de tranquilidad, de darse, de poder ofrecer espacio, un espacio donde el otro pueda ser en tranquilidad y se lo pueda gozar, ¿sí? Cuando ya no nos gozamos el espacio, entonces ya no hay lúdica. ¿Va? Y uno nunca entiende por qué en las instituciones en general no manejan la lúdica para que todos aprendiéramos de esta manera tan agradable. No entiendo, nunca entenderé esto. Que culturalmente nos enseñaron algo, ¿cierto? Y culturalmente venimos con eso. Y han sido muy pocas las personas que se han hecho las preguntas de manera diferente y las han significado de maneras diferentes. Y también somos unos cuantos pocos que estamos, por ejemplo, en este ejercicio, en el aquí, en el ahora, tratando de entendernos de otras maneras y conocer otras cosas diferentes para poder distribuirlo y apropiarlo y llevarlo de manera diferente, ¿sí? Seguramente en unos años hablaremos de otra cosa, ojalá, en otro sentido, pero ahí vamos haciendo los cambios, pero sí venimos con unos métodos tradicionales de personas que no se preguntan, de personas que se someten, de que hacen, porque toca, entonces, sí, pero pues ahora entendiendo también que la lúdica hace parte de nosotros, hace parte de mi ser, que no tengo que ir a buscarla a ninguna parte, sino que la puedo concebir conmigo mismo y la tengo, es una herramienta mía, yo mismo soy una herramienta poderosa, entonces podemos partir de ahí como para hacer cositas diferentes, ¿no? Entonces vamos ahora con la última parte, que pues lo que pasa es que la lúdica siempre se nos lleva más partecita porque es como la que lleva la acción siempre y la que nos lleva a preguntarnos. Ahora seguimos con la didáctica, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Que nos queda claro el concepto de lúdica? ¿Cómo van? Sí, queda súper claro. Muchas gracias. Ok. Y no los veo. Me perdí. Buenas. Súper claro. ¿Sí? ¿Nos queda claro? ¿Alguna pregunta con esto para que pasemos al tema de didáctica? Por acá no hay preguntas en el chat. ¿Hay preguntas en el chat? No. No, ok. Listo. Entonces vamos a pasar a didáctica. Listo. ¿Listo? ¿Ahí ven en pantalla? No. Ay, Dios mío. Ya está cargando. Ok. Aún está en lúdica.
Bueno, les voy a hacer lúdica este espacio mientras la presentación nos activa. Bueno, después del concepto de lúdica y tenerlo claro lo que es la lúdica parte del sujeto, listo. Pero resulta y pasa que con la lúdica viene un acompañante bastante poderoso, que es la didáctica. Y la didáctica es en sí la práctica que la construyo mediante herramientas, ¿ok? Entonces, para ponerlo así, si yo tengo un espacio chévere, rico, divertido, estoy en el momento chévere de darme dispuesta para que el momento sea divertido, ¿qué sería lo que yo podría poner como objetos, cosas o elementos para que esa situación fuera más chévere, por ejemplo? ¿Sí me escuchan? Judith, hola. Mira, algo alusivo a lo que voy a desarrollar, ¿no? Sí. Yuri, ¿sí estás escuchando? Dime, Julita. Sí, estoy escuchando a Julita. Algo alusivo a lo que vas a utilizar, te escucho. Sí, algo alusivo a lo que voy a desarrollar, al tema que voy a desarrollar. Bueno, y por ejemplo, para tu tema, ¿qué utilizarías? Para mi tema. Teniendo el significado de lúdica bien establecido ya, ¿qué utilizarías? Bueno, dependiendo mi tema, del tema que vaya a desarrollar, asimismo haría el entorno. Ok. Entonces tendrías en cuenta el entorno. Muy bien. Listo. ¿Alguien más? Bueno, yo También. diría que no necesariamente es algo alusivo porque podemos, por ejemplo, jugar con diferentes objetos. Vamos a decir que con un armatodo podemos decirle arme algo relacionado con el tema que estamos viendo, pero ese armatodo no tiene nada que ver con el tema, pero lo que vamos a armar es lo que hace que sirva como algo didáctico. Pero déjame ahí el tema de algo que conlleve a lo didáctico, porque entonces vamos a trabajar el término de didáctica en su forma exacta, ¿vale? Para que sepamos que la didáctica no es tan así, ¿vale? ¿Sí? ¿Estamos? O eso sigue siendo lúdica, tal vez, lo que yo estoy tratando de decir. Sí, porque parte muy del ser, ¿vale? Ok. Parte muy del ser. ¿Listo? Vale. Entonces, claro. vamos con neurodidáctica. Entonces, ahí sí vamos al ejercicio de que la lúdica parte del sujeto. ¿Qué la mueve o qué conlleva? Pues las emociones, ¿cierto? Parte del querer, del hacer, del estar incentivado, obviamente tiene que muy conectada al tema de la emoción de la alegría, del gozo, del placer. Entonces, la lúdica sí tiene que estar propiamente dicha dentro del ejercicio de que la dinámica tiene que ser gozosa y placentera. Pero hay parte entonces el tema de la neurodidáctica o de la didáctica como tal. Entonces, bueno, y entonces todo chévere, todo rico, todo bueno, ¿y qué pasa con el aprendizaje en sí? Entonces, aquí tenemos a José Ramón Gamo, que es un neuropsicólogo, profesional en psicología, graduado en neuro, ha escrito libros, inclusive es experto en el trastorno del TDAH, y trabaja el tema de la didáctica porque es una metodología que él utiliza con este trastorno, ¿cierto? Y que le ha dado muy buenos resultados. Entonces, cuando hablamos de la neurodidáctica, la vamos a poner a términos del lenguaje científico. Es una disciplina especializada en la optimización del proceso de enseñanza a partir del desarrollo de funcionamientos del cerebro. Como principal herramienta utiliza las emociones para el aprendizaje, sea que efectivo. Entonces, aquí ya nos habla, ¿vieron la primera imagen que les mostré?
¿Que conectaba qué? ¿El cerebro con? El cerebro con el corazón, sí. Con O el la corazón. razón con la emoción. Muy bien. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice la un neurodidacta o de qué habla la neuro? Dice, bueno, ok, el cerebro funciona, sí, claro. Y tenemos que mirar que todas las partes del cerebro funcionen. Pero ¿cómo se mueve el cerebro? ¿A través de qué? ¿Qué lo hace que se mueva? A través de estímulos. Ok, muy bien. ¿Y esos estímulos quién los da? ¿O cómo se dan? A través, mediante técnicas, mediante metodologías, de diseñar un plan de trabajo en el aula. Miren bien la palabra de utilizan las emociones para que el aprendizaje sea efectivo. Si no hay un estímulo directamente relacionado a la emoción, ¿ustedes creen que el aprendizaje será efectivo? ¿Qué creen ustedes? Pues yo creo que lo que se debe buscar es que para el alumno sea interesante lo que está aprendiendo, entonces ahí yo creo que lo puede adquirir mucho mejor, no de una forma forzada, sino natural. Vale. Sonia, entendiendo cuando me hablas de natural, ¿qué sería natural? Por ejemplo, hablando pues en el ejemplo que me estás dando, ¿qué sería natural ahí para que este sujeto acogiera el aprendizaje? Sí, es la adquisición de ese aprendizaje Sí. con sus conceptos, con su parte cognitiva, de una forma más adecuada, tratando de que pueda llegar a enriquecer eso dentro ya de sus conceptos naturales. Otra vez vuelvo a decir natural, porque es que es un concepto en el que la persona ya se apropia de eso que está aprendiendo. Cuando hablas de apropiar, llévalo más allá. Cuando hablamos de apropiar, ¿de qué estamos hablando? De trabajarlo. De acuerdo a... Cuando yo hablo de apropiarlo, ¿dónde lo llevo? ¿A dónde lo llevo? Cuando digo, ay, lo apropio, ¿a dónde lo llevo? Lo introyecta. ¿La parte cognitiva? Lo llevo a mí, ¿cierto? Sí. Y cuando lo llevo a mí, ¿dónde lo siento? ¿Dónde lo instauro? ¿Dónde lo pongo? Cerebro. Porque ahí es donde la neurodidáctica y la lúdica nos hace la pregunta. No es el cerebro solo, no aprendemos solo a nivel de cerebro, de razón, aprendemos a través de la emoción. Y es ahí cuando la lúdica y la didáctica nos invitan a decir, la pregunta es diferente. No es solamente sentar al niño y empezar a leerle, o sentar a cualquier persona y empezar a leerle y decirle, información. No. Es el bienestar, cómo se siente, qué pasa a través de esa persona, qué siente esa persona cuando usted le está transmitiendo o cuando está en ese lugar aprendiendo, qué siente. Si esa persona, su emoción le da miedo, si esa emoción que tiene en ese momento es de enojo, ¿va a haber algún aprendizaje efectivo? No, es difícil. Pero la persona tiene que, lo que está aprendiendo, que lo pueda trabajar con total seguridad y sin ninguna situación que vaya a generar ninguna conducta adversa para él, sino que sea algo que va aprendiendo y que lo va a aprender a manejar. Y puede eso mismo lo puede desarrollar, puede trabajarlo de una forma consciente. Exacto. Sonia, ahí ves, cuando hablamos que la razón o el entendimiento o el conocimiento no se da
o no se data simplemente del tema cerebral o neuronal. O sea, el aprendizaje no solamente pasa directamente al cerebro, el aprendizaje pasa y transita por todo el cuerpo, el cual lleva la emoción del lenguaje afectivo, de cómo se siente ese sujeto para aprender. Por eso es que las inteligencias emocionales juegan un papel tan importante, o las inteligencias múltiples, perdón, qué pena con ustedes. Las inteligencias múltiples juegan un rol tan importante para todos nosotros en el tema de enseñanza-aprendizaje, porque no todos aprendemos de la misma manera, pero todos sí tenemos una emoción en el aprendizaje, todos, absolutamente todos, ¿no? Todos. Sí. Tenemos Yuri, una emoción en el aprendizaje. Señora. Adriana Loaiza te está levantando la mano hace ratito. Ay, señora. No, tranquila, estaba escuchando, pero yo pregunto, ¿aquí tiene algo que ver el tema de cómo nos califican eso que aprendimos? De Exacto. cómo este aprendizaje nos lleva a que tengamos una nota, una calificación por eso que aprendimos? ¿O aquí no está relacionado eso? Adriana. Sí está relacionado con, de manera que se desvirtúa en el aula el conocimiento de ciertos niños porque su razonamiento matemático no es el mismo del otro. Y calificamos ese tema o cualificamos y cuantificamos ese tipo de asignaturas. Cuando posiblemente este alumno que es muy bueno en arte o en deporte desarrolle estabilidad y sea un disfrute para el resto de su vida, ¿no? O una capacidad, una habilidad que le permita vivir su vida a plenitud, la de él y la de los que lo rodean, y no sea un niño frustrado, como nos pasa y como conocemos muchos en este momento, ¿cierto? Y muchos de los que pasan por el consultorio, por ejemplo, ¿sí? Te puedo hablar de eso porque lo veo a diario en el consultorio, ¿sí? Que significamos el conocimiento, la inteligencia o el saber del niño, porque, ¡ay, es que no sabe matemáticas, doctora, véalo! Es que es muy bruto, ¿va? Cuando tú lo empiezas a ver y es súper habilidoso para el dibujo, para el canto, para las artes, para el deporte, su agilidad motora fina o gruesa es súper desarrollada. Entonces ahí es cuando nos vamos haciendo la pregunta, ¿no? De cómo aplico esa didáctica para identificar esos aspectos en el aula, inclusive como mamá, porque empezamos a exigir en casa cualidades a nuestros hijos sin saber ni darnos el permiso de conocerlos o identificarlos. ¿Va? ¿Sí? ¿Me sigues, Adri? Sí, sí, Hola. clarísimo. Lo que pasa es que quería saber si hacía parte de este tema del didáctico, lo del tema de las notas, por eso quería aclarar. Debería y algunos lo practican. Ya te voy a pasar como los espectros de la didáctica porque se utilizan dentro del aula, ¿va? Los espectros. Pero Yuri, que los determinen, señor. Es que yo quisiera, Señor. discúlpame, yo quisiera decir algo. Yo estoy como de acuerdo con lo que acaba de decir la compañera, y es que de pronto la motivación por aprender que se pueda despertar en el estudiante, la emoción que se deriva del aprendizaje se puede ver afectada por la forma como estamos evaluando. Porque se imagina uno sí. en un aula de clase sacar a exponer a un chico que tiene pánico escénico. Definitivamente es una emoción negativa que va a afectar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero si usted lo pone a escribir, él puede tener otras formas mucho más lúdicas que le generan más placer, que le generan más emociones positivas, más bienestar para poder representar el aprendizaje. Tienes toda la razón, Diego, pero no. Sin embargo, perdón. Sin embargo, no, estoy de acuerdo con tu concepto, pero sin embargo, pues no se aplica, ¿cierto? Vemos a diario en el aula que eso tan bonito que tú nos dices no se ve,
muy pocos educadores o muy pocas instituciones aplican ese estadio en el que tú nos estás llevando, ¿cierto? Debería ser, es la finalidad, ¿cierto? O si el profesor ve que el niño no es capaz, no obligarlo inclusive, porque hemos visto profesores que a pesar de que se dan cuenta de que el niño tiene estas circunstancias, en vez de decirle, no, ven, yo te ayudo de otra manera, no, lo obligan, ¿no? Encima de todo lo hacen objeto de burla inclusive dentro del escenario del aula, ¿no? ¡Ay, usted vea, todo le da pena, Entonces, el responsable absoluto ahí es el docente o el educador, ¿no? Pero no, salgámonos un poco del aula, Dieguito, y en la casa también pasa, ¿no? ¿Vale? Correcto. O sea, salgámonos un poquito de la responsabilidad del aula y en la casa también pasa. En la casa también pasa porque me han llegado los chiquis a decirme, no, Yuri, es que mamá me dice que yo soy un bobo porque me da pena, ¿no? Correcto. Hágale que, ¿sí? Entonces, mira que debería ser aplicado lo que nos dice, señora. Sino que eso es lo que se le llama estímulo, pienso yo, ¿no? Lo que estamos hablando. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿cómo estimulo a esta persona? ¿De qué manera le llego para que? Entonces, a unos se les estimula con las calificaciones, pero habrá otros que, por ejemplo, con otro asunto, es que no sé cómo decirlo, pero sí sé que como estamos hablando de estímulos, por eso hablé del tema de las calificaciones, para aportarlo como en este momento, ¿no? Por eso te decía de lo de las calificaciones. Bueno, tú, no sé si has visto, Adri, que por ejemplo en el colegio, en ciertos colegios modernos, ahora le dan honores o cuadros honoríficos o medallas a los niños por cierto tipo de comportamientos o acciones. ¿Sí has visto? Por ejemplo, por el mejor compañero, exacto, por el mejor compañero, por el mejor compañero, o por el que ayuda o colabora, o por el más animado, y entonces estas experiencias que no pasan por la nota, animan al estudiante o al niño, o inclusive a nosotros, claro, o inclusive a nosotros mismos, por decir, bueno, pues yo no soy el mejor corriendo, pero soy muy buen compañero y ayudo a todos, entonces me vuelvo el super, o sea, soy el mejor amigo de todos y resulta y pasa que a lo largo del colegio, de la carrera, fuiste el mejor amigo de todos y todo el mundo dice, no, es que Adri es la mejor compañera, eso Adri está para todo, súper chévere, ¿verdad? Y ¿cierto? Y ahí te arrastra la cosa, ¿no? Y vas, chévere, y vas mediando como con ese significado, ¿sí? Eso no quiere decir que el tema de las notas y de las calificaciones no se deba evaluar, no se deba establecer de una manera diferente, digamos, tomar notas de maneras diferentes como dentro de la academia y dentro del ejercicio como educadores. Deberíamos estudiar un poquito más el tema y aprender que tenemos lenguajes y maneras diferentes. A eso nos invita la lúdica y la didáctica. La lúdica, que partiendo del ser, seamos prácticos, propositivos, propongamos ambientes dinámicos, chéveres, placenteros para poder disfrutar del aprendizaje. ¿Y qué nos dice la didáctica? La didáctica nos dice, ok, yo tengo las herramientas y hay unos métodos y unas herramientas para constituir esa lúdica, porque tampoco dentro de la enseñanza-aprendizaje se puede hacer en desorden, también podríamos hacerlo con orden, ¿sí? Y eso nos invita a la didáctica, ¿no? Hacia un modelo donde los alumnos sean quienes dirigen su propio aprendizaje, reforzando habilidades como la atención, la motivación, las funciones ejecutivas y las operaciones mentales, ¿va? Entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo, la didáctica? Listo, Catalina se le facilita mucho la escritura. Entonces, en un trabajo de matemáticas, yo la pongo a resolver problemas, ¿no? Entonces, yo le digo, Cata, no sé, Pepito Pérez tiene 50 pesos, se gasta 10 en manzanas, 20 en peras, ¿cuánto le queda? Escríbeme, Cata. Entonces Cata, muy incentivada, muy estimulada porque escribe muy lindo y tiene unas que va y escribe en el tablero o en su cuaderno, escribe bonito, ¿no?
Sonia, por ejemplo, que es muy buena con los números, toda Sonia le digo, Sonia, por favor, hazme la operación, ¿no? Ya, dime cómo sería la operación. No, pues, profe, una suma. Entonces, listo, ¿cómo sería la suma? Ah, pues 20 más 10. Bueno, ¿y después qué sigue? No, pues entonces hacemos una resta, ¿ves? Involucramos a todo el grupo, pero a cada uno le vamos dando su asunto por medio de la didáctica. ¿Sí? ¿Me hago entender? ¿Sí vamos? Sí, muy bien, me gusta. Ok. Bueno, entonces a eso es lo que nos invita la didáctica. Bueno, tú con la lúdica ya creaste el ambiente, súper chévere. Eres el súper profesor, estás con los súper alumnos, súper empoderados de la clase, o estás en tu casa con tu familia proponiendo una actividad súper chévere, pero ok, tienes que empezar a identificar quiénes son los integrantes de tu familia y también cuáles son sus habilidades. Entonces, ok, yo sé que Juanito es el más querido, el más servicial. Entonces, Juanito, ven, tú preparas las crispetas mientras nosotros vamos organizando la mesa. Fulanito, que es súper organizado, pone el juego en la mesa y distribúyenos, ¿ves? Entonces, la didáctica nos invita, listo, pero signifiquemos el contenido que tenemos, signifiquemos eso que tenemos. Entonces, a lo invito a participar así, para que todos en este espacio, que finalmente es un espacio lúdico, donde tenemos que estar plácidos y satisfechos, pues se produzca esa condición. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Algún comentario? No, ya en el chat no hay preguntas. Ok, listo. Entonces, ¿nos queda claro el concepto de lúdica y didáctica? Sí, muy claro, gracias. Muy interesante, Yuri. Bueno, entonces vamos a quedarnos con el concepto básico de didáctica para que no lo llevemos para darle cierre entonces a este webinar, ¿vale? Pues si esto me pasa. ¿Cómo hago para... No me pasa. Hola, Yuri, dejaste de presentar. Sí, dejé de presentar porque no me... Ya, ahora sí, listo. Es que dentro de la pantalla, cuando ustedes están viendo, no me da como para pasar, pero ya listo, ya les voy a pasar aquí Listo, entonces para darle cierre, terminamos con el concepto de didáctica. Listo. Entonces, la didáctica es el arte de enseñar, como tal, es una disciplina de la pedagogía inscrita en las ciencias de la educación, que se encarga del estudio y la intervención del proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de optimizar, ¿vale? Los que les compartí ahorita. Hay que optimizar el recurso. ¿Cómo optimizo el recurso? Reconociendo lo que tengo y estableciendo los acuerdos dentro de lo que tengo, ¿sí? Dentro del aula de clase. Lo podemos ver, por ejemplo, con el niño que es muy inquieto, que está todo el tiempo aquí y allá. Entonces, yo establezco comandos con este chiqui donde le digo, ven, tú vas a ser mi ayudante. Entonces, tú me vas a repartir los colores. Le voy a dar un quehacer dentro de su actividad, ¿no? Y él se va a sentir útil y no va a estar pensando que tiene que ir a quitarle el borrador al compañero, ni quitarle los colores, ni tirar el bolso de nadie. ¿Por qué? Porque está ocupado, tiene una acción determinada dentro del ejercicio del aula o dentro del lugar donde se determine la actividad, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, correcto, muy bien. Ok. Entonces, la didáctica tiene un nivel práctico, que es el que les estoy contando. Listo. Entonces, ¿cuál es la practicidad? Reconocer el ambiente. ¿Dónde estoy? Listo, estoy aquí, tengo estos elementos, puedo funcionar con esto. No me amarro como a la situación si no lo tengo, sino que busco respuestas y salidas. Y si necesito armarme de herramientas,
pues las ubico, ¿cierto? En el término de programarme, ¿sí? Ahí voy a lo práctico. Cuando hablo de la ciencia aplicada de la didáctica, habla de esto, del conocimiento detallado de lo que tengo y a quién le otorgo la responsabilidad de qué, para que esa acción que estoy comandando, pues resulte beneficiosa para todos finalmente. ¿Por qué? Porque somos un equipo o un grupo. Porque somos un equipo o un grupo, ¿cierto? Porque si el ejercicio o la acción o la actividad del salón de pronto no resulta para unos, pues entonces no cumplí el ejercicio de lúdica, ¿cierto? No hice lúdico el espacio porque no resultó tan chévere para todos, ¿va? Pero, discúlpame, Yuri, te quería preguntar acerca de lo que tú decías ahorita. Yo doy efectividad a lo que estoy hablando o estoy haciendo en esta acción. Si a todos les parece interesante o si de pronto la mitad del grupo le pareció interesante, la otra mitad del grupo no le pareció nada agradable esa acción. Ahí está bien. Ahí cómo se podría entonces manejar eso. Sí. Si tú no haces que todo el equipo esté hablando el mismo idioma, si tú no haces que todo el grupo con el que estás trabajando, o tu grupo de clase o tu grupo familiar, se plazca en el término de lúdica, sí, porque esos son los conceptos que estamos manejando, claro. La lúdica y la didáctica, ¿sí? Si a algunos les gustó, a otros no, pues ya son percepciones. Sí. Ya, entonces lo que podemos hacer en ese ámbito es, bueno, evaluemos, revisemos, que sí, es recortado, que no, ¿vale? Sí. Se cortó, me parece. Yo no escucho nada. No se escucha, no, tampoco la veo. Sí, se le fue otra vez el internet de Yuri. Ahí ya está nuevamente. Listo. Entonces, bueno, como cierre, tenemos que tener claro que si en el proceso de lúdica y didáctica el ambiente tiene que ser placentero para todos los que están ahí, todos los involucrados, ¿vale? Ahí diríamos que estamos cumpliendo el ejercicio de lúdica y didáctica, que de alguna manera todos los involucrados se placen de la situación, la disfrutan, ¿vale? Y la didáctica lo tendríamos como herramientas que utilizamos dentro de esa actividad lúdica. Sí. ¿Vale? Señores, se nos fue el tiempo corriendo y más. Pero pues yo les pido disculpas por el tema del internet. Pues he tratado en lo posible de hacer que el internet me sirva, pero no he podido. Me surte efecto contrario a veces. Juega en contra de mí. Yuri, yo sí quisiera decir algo, pues ya que estás como cerrando. Me parece como muy interesante la postura como la presenta. Es como empezar a ver como que lo que yo me llevo, lo que me queda a mí de tu intervención es que dejar que la emoción... Bueno, entonces digo, o espero que... Bueno. Sí, claro, no, dale tú. Para mí me parece interesante esa postura cuando nos muestras que la emoción hace parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje. O sea, como esa actitud de estar dispuesto, de reconocer, de ser un ambiente placentero, que genere bienestar para todas las partes, me parece pues como muy, muy interesante. Y digamos, y lo otro que quería decir para cerrar es que yo que conozco tu trabajo lúdico, pedagógico, le apunta mucho a eso. Yo he visto
pude notarlo, pues que le apuntas mucho a eso. Y eso me parece interesante porque es una forma diferente de llegar a ese otro que está enfrente mío y que queremos que aprenda algo que le estamos transmitiendo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por todos tus conceptos. Muchas gracias, Dieguito, por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno. Ojalá tengamos más espacios así. Sí, a mí también me gustó mucho y la forma como lo das a conocer también me llegó mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Muchas gracias, muchas gracias. Esperemos tener más espacios así para conversar un poquito más. A veces creemos que el tiempo es tiempo y miren que cuando la pasamos rico. ¿Alguien más nos regala qué se lleva de esta charlita? Yuri, muchas gracias. Quedan claros los conceptos. De verdad, pues fue corto el espacio como para todo lo que de pronto tienes para aportarnos y muy agradecida. De verdad que es que el tiempo a veces no es nuestro mejor aliado, pero de verdad los conceptos fueron muy claros. Muchas gracias. Luzmila, muchísimas gracias. Yuri, Luzmila también te estaba diciendo que si le puedes mandar las diapositivas. Ay, si sí, quieres sí, nos te mandas agradezco. Claro. Mándame el correo acá, yo lo copio para mandártelo mañana. Sí, Okay, sí, gracias. regálenos los correos Por el chat. a Cata, por el chat que les mandan las memorias. Y si tienen alguna preguntita más, si les puedo ayudar y aportar, con todo el gusto y con todo el cariño. Muchas gracias. Qué generosa eres. Bueno, Yuri, muchísimas gracias y a todos por habernos acompañado en este proceso. Como lo dijeron ya muchas de las personas que nos están acompañando, fue excelente toda la información, todo ese conocimiento que nos entregaste. Todos van a recibir las memorias de esta sesión, van a recibir tanto la presentación como el link para que puedan ver el video nuevamente si requieren. De pronto no pudieron estar en toda la sesión para que lo puedan volver a ver. Yuri, no me queda sino agradecerte por este espacio, por haberle dedicado tanto tiempo a toda nuestra audiencia y a todos ustedes los que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les mando un abrazo muy grande a todos y que descansen. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Feliz noche. Gracias por el tiempo. Feliz noche. Hasta luego, gracias. Gracias. Chao.